Buenos días, mijo. ¿Cómo estás? ¿Ah? ¿Qué pasó, mijo? ¿Qué traes? ¿Te dejaron solos? ¿Qué? No me quieren guiar. ¿Viniste solo? ¿Qué tantos años tienes, mijo? 10. ¿10 años? ¿Y vienes solo? ¿Sí? ¿Y tu papá y tu mamá? No, mi mamá no va hasta Estados Unidos. ¿Están en Estados Unidos? ¿Qué parte de México vienes? No, de El Salvador. ¿De El Salvador? De Sonzacate. ¿Qué tantos años tienes, mijo? ¿Ah? ¿Qué tantos años tienes? 10. ¿10 años? ¿Sí? ¿Y te dejaron la guía? ¿Te dejaron solo? Sí. ¿Andas perdido? ¿Sí? Sí. Ok. Ok, pues ya llegaste a los Estados Unidos. ¿Ok? Ahorita le hablo a la migración para que te levanten. ¿Entendido? Sí. Ok. ¿Venezuela, mamá? ¿Venezuela? ¿Sí? ¿Qué tantos años tienes? ¿2 años? ¿No vienes con tu mamá y tu papá? ¿No? ¿Venezuela? ¿Para dónde vas, mamá? ¿Dónde están? ¿Estados Unidos? Ok. ¿Qué tantos años tienes, mamá? ¿Qué tantos años? 4 años. 4 años. Me llamo Marjorie, tengo 11 años y voy para Florida. Soy de Florida. Me llamo Said y voy para los estados y tengo 7. Bueno, pues como vimos en el video de inicio de este reporte semanal de las noticias migratorias de México y Estados Unidos, contrabandistas abandonan a un niño de 10 años en la frontera de Estados Unidos, precisamente en el llamado Día de Acción de Gracia. Las autoridades informaron que este menor de 10 años fue rescatado por la Policía Estatal de Texas después de cruzar la frontera de Estados Unidos y ser abandonado por contrabandistas en una zona desolada del territorio fronterizo. El teniente Christopher Olivares del Departamento de Seguridad Pública hizo este video de conocimiento público a través de la red social X. En el tuit del oficial Olivares dice: encontramos a un niño de 10 años de El Salvador que fue traído a través de la frontera en el condado de Maverick por un guía de contrabando que lo dejó atrás. El niño estaba llorando y nos dijo que un guía de contrabando lo había dejado, así que el niño solamente tenía un teléfono y dijo que sus padres se encontraban en los Estados Unidos. El niño fue entregado a la patrulla fronteriza de los Estados Unidos. Es lo que dice el oficial Olivares en su tweet. Y esta zona ha sido un foco de afluencia de niños migrantes no acompañados. Hace apenas unos días, las autoridades de Texas encontraron a una niña de 2 años de El Salvador que cruzó la frontera con otros 60 niños no acompañados. El video de la entrevista de un policía de Texas con la pequeña, quien dijo que sus padres también estaban en Estados Unidos, se volvió viral y desató la indignación por la crisis fronteriza. Bajo la administración de Joe Biden, más de 529,000 niños migrantes han ingresado a Estados Unidos según datos federales. Un impactante informe de la Policía Federal, publicado en agosto pasado, reveló que el gobierno federal perdió el rastro de aproximadamente 320,000 niños migrantes que hicieron esta travesía sin sus padres. Una vez en Estados Unidos, los agentes de la patrulla fronteriza ponen a los niños bajo la custodia del Departamento de Salud y Servicios Humanos, la agencia encargada de investigar a sus patrocinadores en Estados Unidos. Así que, amigos, gente que nos ve, 529,000 niños ingresaron en los últimos tiempos y el gobierno federal norteamericano le ha perdido la pista a 320,000 de ese universo gigantesco de niños que cruzaron la frontera solos. Marco Antonio, ¿qué te merece este video y esta noticia? Muchas gracias, Jorge Luna.
pues sin duda imágenes desgarradoras de una realidad de las niñas y niños no acompañados. Ya nos has dado los datos oficiales, la realidad que la problemática de niñas y niños no acompañados que entra a los Estados Unidos requiere de una atención no solamente humanitaria, sino muy puntual en materia de los derechos de la infancia. Y como sociedad tenemos que hacer algo porque estas situaciones que pudimos atestiguar en las imágenes pues no se repitan más. Que ningún niña, ningún niño tenga que viajar solo y ser expuesto a estos terribles peligros. Este es el resumen semanal de las noticias migratorias en México y en Estados Unidos del 24 al 30 de noviembre de 2024. Deportar de Estados Unidos a 1 millón de personas cada año costaría 88,000 millones de dólares, estima ONG. Deportar a 1 millón de personas cada año implicaría un costo anual de 88,000 millones de dólares, según estimación del American Immigration Council, una ONG defensora de los derechos de los inmigrantes en Estados Unidos. Por tanto, las propuestas del presidente electo Donald Trump en materia migratoria no son viables en el corto y mediano plazo por factores legales, presupuestales y económicos. Así lo analiza el doctor José María Ramos, profesor investigador del Colegio de la Frontera Norte, quien precisa que también el republicano se propone terminar con los programas DACA y el Parol o TPS, así como cerrar la frontera sur con México. Recordó que alrededor de 11 millones de personas viven y trabajan de manera irregular en Estados Unidos. Una deportación masiva podría afectar a unos 20 millones de familias y resaltó que el presidente electo Trump declaró que utilizará la ley de enemigos extranjeros, que solo ha sido invocada 3 veces en la guerra de 1812, la Primera y Segunda Guerra Mundial. Por su parte, el gobierno de México tiene la alternativa de plantear una estrategia de negociación ante la política restrictiva del nuevo gobierno republicano y en función de los logros de la política frontera del siglo XXI desde el año 2010. Además, se debe de considerar que los republicanos suelen ser muy pragmáticos y a favor de la competitividad, inversión y productividad. El especialista en la relación bilateral México-Estados Unidos recordó que los principales acuerdos bilaterales son la Ley de Reforma y Control de Inmigración, por sus siglas en inglés, IRCA, el TELCAN y el TEMEC en materia migratoria y comercial respectivamente, que suscribieron ambos gobiernos, pero encabezados en el lado norteamericano por los republicanos. Acerca de las estrategias de negociación mexicanas, destacó el doctor Ramos García, se debe de enfatizar la interdependencia económica y el hecho de que México es el principal socio comercial de Estados Unidos en un intercambio que superan los 600,000 millones de dólares. Donald Trump plantea centros de detención para inmigrantes previo a su expulsión. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ya tiene avanzados planes para llevar a cabo su promesa de grandes deportaciones de inmigrantes ilegales, comenzando por la construcción o ampliación de grandes centros donde se llevarán a los inmigrantes previo a su expulsión, según la cadena CNN, que cita varias fuentes no identificadas con conocimiento de estos planes. Una de las opciones es ampliar las llamadas prisiones de condado, señala la cadena, que no precisa dónde estarían los nuevos grandes centros, pero asegura que funcionarios del Homeland Security ya tienen identificadas varias ciudades, presumiblemente cerca de la frontera con México. Apunta además que hay planes para comprar grandes cantidades de camas o jergones donde colocar a los inmigrantes durante el proceso de expulsión. Para que las expulsiones puedan llevarse a cabo, Trump necesitaría hacer obligatorias las detenciones de indocumentados, quienes con frecuencia son liberados por falta de recursos federales para mantenerlos, y para ello estaría contemplando emitir una orden ejecutiva especial. Corte de Apelaciones impide al gobierno de Biden remover cercas de púas en la frontera de Texas.
Un tribunal federal de apelaciones impidió esta semana que el gobierno federal destruya una cerca de alambre de púas que Texas instaló a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, cerca de la ciudad de Eagle Pass, para disuadir a los migrantes de ingresar al país indocumentadamente. Texas había colocado más de 29 millas de alambre de púas en el área de Eagle Pass en septiembre pasado, cuando el fiscal general tejano Keith Paston demandó a la administración Biden por la supuesta destrucción ilegal de propiedad del estado por parte de agentes de la patrulla fronteriza que cortaron la cerca de alambre. Esta semana, el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito en Nueva Orleans emitió una opinión de 2-1 que revocó el fallo de un tribunal inferior y otorgó a Texas una orden preliminar limitada contra el gobierno federal. La disputa legal no había impedido que Texas instalara ese alambre de púas en Eagle Pass, donde a principios de este año el estado se apoderó de un parque municipal de la ciudad de Shelby, en específico el Shelby Park, en contra de los deseos de la misma ciudad. Greg Abbott, a través de la red social X, dijo: seguimos añadiendo más barreras fronterizas de alambre de púas. El caso es una de varias batallas judiciales relacionadas con la inmigración que se están llevando a cabo entre Texas y la administración Biden y que podrían provocar un cambio en la postura del Departamento de Justicia una vez que el presidente electo Donald Trump asuma el cargo. El equipo de Trump ha indicado que quiere colaborar con Texas en sus esfuerzos en la frontera como parte de los planes de la administración entrante para una mayor ofensiva contra la inmigración. Revés para Biden. Juez bloquea protecciones para trabajadores agrícolas con visas temporales. El juez federal de Kentucky, Danny Reeves, bloqueó las protecciones ampliadas de la administración Biden a los trabajadores agrícolas que vienen a trabajar a Estados Unidos con visas H-2A. La orden judicial emitida por el juez de distrito se aplica en Kentucky, Ohio, West Virginia y Alabama. Los demandantes en el caso, agricultores de Kentucky y fiscales generales republicanos de los 4 estados, argumentaron que las normas del Departamento del Trabajo de Estados Unidos permitirían a los trabajadores agrícolas extranjeros sindicalizarse. El juez Reeves consideró que dicha acción requiere de la aprobación del Congreso y falló a favor de los demandantes en estos 4 estados. El Departamento de Trabajo de Estados Unidos buscaba con esta regulación brindar a estos trabajadores protecciones legales adicionales contra represalias de los empleadores, combatiendo las condiciones de trabajo inseguras y prácticas de reclutamiento ilegales. El juez, sin embargo, rechazó bloquear las normas federales en todo el país y limitó así su impacto solo a los 4 estados y a los demandantes. México alerta sobre impactos si Trump restringe las visas laborales temporales en la frontera. Ante las posibles deportaciones masivas que podría realizar el futuro gobierno de Donald Trump y las posibles restricciones a las visas temporales no agrícolas que el presidente Joe Biden expandió en más de 64,000, activistas y migrantes advierten del impacto migratorio en la frontera de México y en el desencadenamiento de la inflación en Estados Unidos. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos anunció esta semana las cifras de visas adicionales para trabajadores temporales no agrícolas durante el año fiscal 2025, permisos conocidos como H-2B,
que se sumarán a los 66,000 que el Congreso autoriza anualmente. La medida aborda de la creciente demanda de mano de obra en sectores como la hotelería, la construcción, la jardinería y el procesamiento de alimentos, entre otras, que dependen de trabajadores temporales para operar, pero medios estadounidenses han reportado que el programa peligra durante la próxima administración, quien ha advertido de usar incluso al ejército para llevar a cabo deportaciones masivas, y ha anunciado el proyecto 2025, que dentro de unos de sus puntos propone restringir las visas H2. De las 64,000 visas adicionales, al menos 20,000 estarán reservadas para trabajadores de 3 países del Triángulo Norte Centroamericano: El Salvador, Guatemala y Honduras, además de Haití, en un esfuerzo por ofrecer alternativas legales de migración y reducir los flujos irregulares hacia Estados Unidos. Asociaciones empresariales en el país norteamericano han aplaudido la medida de Biden por considerarla un paso importante para garantizar la continuidad de las operaciones en sectores claves de la economía. SAR de la Frontera amenazó al alcalde de Denver con prisión si se opone a las deportaciones. El nuevo SAR fronterizo Tom Homan dijo que está dispuesto a enviar a la cárcel al alcalde demócrata de Denver, Mike Johnson, si éste cumple con sus amenazas de utilizar a la policía de Denver para bloquear las deportaciones. Homan está nominado por el presidente electo Donald Trump como director de Inmigración y Control de Aduanas y estará a cargo de deportar a los inmigrantes indocumentados que ingresen ilegalmente a Estados Unidos. El alcalde de Denver dijo que estaba dispuesto a arriesgarse a ser encarcelado para resistir el plan de deportaciones masivas de inmigrantes del presidente electo Donald Trump. Johnston dijo que no tenía miedo de ser encarcelado y alentó a la gente a protestar contra las redadas masivas de inmigrantes en ciudades y comunidades. Los comentarios de Johnston se produjeron después de que Trump se centrara durante la campaña electoral presidencial en el suburbio de Aurora, en Denver, que según él se había convertido en una zona de guerra donde los edificios de apartamentos habían sido tomados por pandilleros venezolanos. Cuando Sean Hannity de Fox News le pidió que respondiera a Johnston, Homan dijo: el alcalde de Denver y yo estamos de acuerdo en una cosa. Él está dispuesto a ir a la cárcel, yo estoy dispuesto a ponerlo en la cárcel. Homan dijo que la ley federal establece que es un delito albergar y ocultar deliberadamente a un inmigrante indocumentado de las autoridades de inmigración y que es un delito interferir con los deberes de un agente de la ley federal. Algunos funcionarios estatales y locales, como el alcalde de Denver, han dicho que se opondrán a los esfuerzos de deportación. Johnston dijo en la entrevista que no cree que el gobernador demócrata de Colorado, Jared Polis, llame a la Guardia Nacional del Estado para ayudar con las deportaciones federales y que sería poco probable que se movilizaran guardias de otros estados para invadir Colorado. Si nosotros tuviéramos al Departamento de Policía de Denver estacionado en el límite del condado para mantenerlos afuera, tendríamos 50,000 habitantes de Denver ahí, dijo Johnston. Tendrían a todas esas madres de Highland que salieron a defender a los inmigrantes y no quieres meterte con ellas, comentó. Cuando se le informó de los comentarios de Homan sobre encarcelarlo, Johnston dijo el martes a The Hill, un diario, que los funcionarios de Denver no ayudarán a Trump a violar la ley y abusar de su poder, y que haría todo lo que esté en nuestro alcance para proteger a quienes viven ahí. Mientras la mayoría de los miembros del Partido Demócrata pretenden desafiar la deportación masiva de inmigrantes planteada por Donald Trump para el arranque de su administración, Henry Cuellar, congresista demócrata por Texas, anunció que viajará a Washington para ponerse a las órdenes de Tom Homan, nuevo SAR fronterizo. Durante una entrevista concedida al diario The Hill, el demócrata, quien se desempeña como representante por el Distrito 28 al Congreso tejano, dio a conocer que estaba listo para plantearles a los republicanos en el gobierno sus ideas para comenzar a echar a andar la repatriación de inmigrantes que desean y cederle el problema a México. Dijo: podemos deportar a personas rápidamente bajo el título A, podemos hacer que se queden en México, podemos hacer muchas cosas con políticas que pueden funcionar de manera inmediata. De hecho, me estaba comunicando con Tom y hablamos de reunirnos en algún momento cuando regrese a Washington, D.C.,
en la próxima semana o así, y creo que podemos encontrar muchos puntos en común. Tom sabe qué es lo que se necesita para funcionar y yo puedo compartir con él mi experiencia. Es interesante que Tom y yo hayamos llegado a un acuerdo verbal en algunos de los puntos. Henry Cuellar incluso afirmó haber hablado con otros demócratas para que se decidan a dar el mismo paso y cerrar filas con la administración de Donald Trump, afirmó el congresista demócrata. Por su parte, la gobernadora demócrata Kate Hochul indicó que el estado de Nueva York cooperará al menos en cierta medida con las autoridades federales de inmigración. Hochul dijo que si bien apoya a los inmigrantes legales, incluidos los solicitantes de asilo, sería la primera en llamar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas para que deporte a los inmigrantes indocumentados. Ante tal contexto, dos de las principales organizaciones pro-inmigrantes, denominadas Se Hace Camino en Nueva York y la Coalición de Inmigración, acusaron a Hochul de hacer el juego a la atroz agenda de Trump. Por otra parte, en el estado republicano de Oklahoma, su gobernador John Kevin Stitt dio a conocer que ayudará en lo que le solicite el presidente Trump para llevar a cabo las deportaciones masivas de inmigrantes. Durante una entrevista concedida a la cadena de noticias Fox News, el gobernador dio a conocer que ya giró instrucciones a su comisionado de seguridad pública para iniciar el programa de deportación con los inmigrantes que forman parte de la población carcelaria de Oklahoma, donde cerca de 500 reclusos encabezarían la lista de deportación. Queremos proteger a los ciudadanos de Oklahoma y queremos estar preparados para sacarlos de nuestro estado y de nuestro país antes de que se produzca otro problema. El mandatario estatal subrayó que, aun cuando el reto es mayúsculo, comenzarán a trabajar a la brevedad posible para cumplir con un trabajo desatendido durante los años de la administración del demócrata Joe Biden. El gobernador Stitt afirmó que la deportación de inmigrantes va a beneficiar a los estadounidenses, pues habrá más oportunidades laborales. Este fue el resumen semanal de noticias migratorias en los Estados Unidos del 24 al 30 de noviembre de 2024.